Muy buenas noches, bienvenidos a Contrastes 40. Saludo esta noche Marilena Orantes. Raúl, qué gusto saludarte, Francisco Pancho. Garfias. Los dos, qué gusto saludarlos. Y Extrañamos a Ana María hoy. Hoy no está Ana María Salazar, participa en un foro, pero desde luego en esta emisión tenemos temas muy importantes que han sido el resultado, uno, de una respuesta del gobierno federal mediante el uso de la inteligencia para poder actuar, como se está haciendo en Michoacán. Y yo quisiera iniciar en el tema, Francisco. No es nuevo lo que pasa en Michoacán, pero sí había cobrado o había escalado niveles de descomposición del crimen organizado e incluso se investiga a funcionarios y exfuncionarios, ¿no? Sí, bueno, definitivamente, y lo quedó muy reflejada la situación en las declaraciones que hizo ayer el secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en el sentido de que eran, pues prácticamente decía, territorios perdidos. Es decir, toda esta zona de Tierra Caliente, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, pues estaba completamente en manos del narco, un estado dentro de otro estado, dicen los expertos que cita hoy el Universal. Es decir, está, digamos, tú hablas de inteligencia, ojalá funcione. No hay que olvidar que el ejército ya estuvo por ahí alguna vez, ahí inició Felipe Calderón la famosa guerra contra el narco, que después ya no le gustó que le llamaban guerra, pero que iba montado en aquel jeep con su casco, no sé si ustedes Sí, claro. esa imagen que se nos quedó muy grabada, y finalmente, bueno, pues ahí, a juicio de lo que hemos vivido en los últimos meses, pues no se avanzó mucho, ¿no? Finalmente la situación está muy difícil y es necesaria fue necesaria la entrada de la Marina y del Ejército. Junto con la PFP. Ahora bien, a partir de la familia michoacana, que son organizaciones que se crean en grupos de autoayuda, con algo de religión. Autodefensa después, y después se convierten en los caballeros templarios, pues para muchos de los que han ya conocido de cerca y a la información que ha trascendido, aquello era una mina de oro para la actividad del crimen organizado, pero sobre todo que nadie tomaba en cuenta o nadie pasaba un escándalo por ahí, no había una forma de notarlo. Y además había una descomposición total, una crisis social, una crisis económica, un Estado endeudado, y yo creo que la declaración del secretario... Bueno, pero eso todavía se ve disminuido. Fausto todavía se ve disminuido en su salud, disminuido políticamente, rebasado ya el Estado, a mi juicio, y muy importante que hoy la Marina, el Ejército, la Policía Federal estén. Y yo creo que el llamado que hace el secretario de Gobernación y usa palabras que yo creo que son de mucho aliento, sobre todo para Michoacán y para todos los mexicanos, el de regresar a la paz. Y esto, bueno, se ve reflejado también en el anuncio de la Cámara de Diputados que destinarán un presupuesto mayor al tema de seguridad en el PEF 2014. Entonces, yo creo que ante un Estado fallido, Raúl, como tú lo mencionas y lo manejas, ante una crisis de gobernabilidad, de inclusive, bueno, y además los tramos carreteros ya ni siquiera eran libres, ya la gente transitaba con un miedo y con un pavor y los comercios eran atemorizados, inclusive se maneja en Michoacán que habían hasta cuotas establecidas que se permeaban cada mes, ¿no? Entonces, yo siento que es importante que hoy este respiro pueda aterrizar con realidades. Algo de lo que tiene esta operación en el puerto de Lázaro Cárdenas y en Apatzingán, tiene desde luego alternamente otras presencias militares naturales que ya estaban en Michoacán. Si bien es cierto, como dices, Francisco, el ejército ya había pasado por ahí, había pasado en una situación distinta. ¿A cuál? A que siendo este un puerto, el tercero más importante de México y de América Latina o la Unión Americana, considerando Long Beach, Mazatlán y Lázaro Cárdenas, ahí había el ingreso y la salida de todas las mercancías de todo tipo. Entonces, en una operación de esos niveles, había un dato por ahí que se hablaba de 90,000 millones de pesos mensuales. Y recordemos también que ahí es donde se dieron los capítulos de más aseguramiento de los precursores para las drogas de diseño en aquellos contenedores que pasaban por ahí. Sin embargo, en esto el Estado de Michoacán merece una respuesta en donde la gente pueda vivir en paz, porque lo cierto es que ya establecieron que la tuta, el jefe de ahora los templarios,
se mueven los límites de Michoacán y Guerrero, cosa que hace que la autoridad, como ayer lo mencionaba en su informe, por primera vez, fíjate, Marilena, un comisionado nacional de seguridad rinde un informe, porque con Genaro García Luna nunca se supo qué se hacía y cuáles eran los resultados. Y habla de los errores de la policía, de los que han tenido actos ahí relevantes. Sí, los que han tenido, ¿no?, que ser sometidos ahora sí que al imperio de la ley. Pero, por ejemplo, el incremento de aseguramiento en drogas, cocaína, anfetaminas, marihuana y sobre todo el crack, se ha incrementado 525%. Aparte, han sido detenidos en lo que va de estos 11 meses 29,000 delincuentes en flagrancia en delitos como extorsión, secuestro, delincuencia para... Y 13 policías federales que además fueron en Guerrero encontrados, ¿te acordás? A una banda de secuestradores homicidas. Que pertenecían. Entonces, se está viendo lo que yo mencionaba, una respuesta que tiene paso 1, paso 2, paso 3 y muy pronto para ver resultados. Pues ojalá y que tus palabras sean de profeta, porque yo tengo mis dudas. Dinos cuáles. ¿Sabes por qué? Porque es importante ampliarla. Mira, este discurso de que ya vamos a recuperar la paz la serenidad, se oye bonito, eso sí. Lo venimos escuchando hace ya mucho tiempo. La burra no era arisca, la hicieron. Es decir, efectivamente pudiéramos hablar que en la percepción ha bajado, pero porque sacaron el tema del discurso. En tiempos de Calderón teníamos una declaración diaria sobre este tema. Ahora no, lo sacaron quizá y baja la percepción sobre pero de que sigue habiendo, digamos, hechos terribles, los hay. Digo, tenemos el caso de qué pasó en Tamaulipas, el llamado que hace la alcaldesa del PAN, Leticia Salazar se llama, diciendo que nadie vaya a salir de su casa porque... La crisis que se genera ahí ante la sociedad. Imagínate tú. El miedo como mamá, como papá. O sea, vivir ahí en Matamoros debe ser... Bueno, no te quiero platicar. Con el Jesús en la boca, ¿no? Tenemos todavía mucha tarea por delante, pero yo aquí quiero hacer énfasis en que no nada más hay que esperar que el gobierno resuelva. Yo creo que la sociedad también tiene que empujar un poquito. Tenemos el caso de Baja California, donde hubo participación de la ciudadanía y... como ya me tocaron la campana, te cedo la palabra. Pero además, yo creo aquí el tema, Raúl, es que cuando se habla de lo que tú muy bien expresabas, de que por primera vez un comisionado puede expresar ante la ciudadanía datos específicos, ¿no? Policías, dice él, nosotros estamos manejando exámenes de confianza y hemos encontrado policías inmiscuidos en el tema de fraudes, de delincuencia organizada, que es grave decirlo, pero qué bueno que es algo que todos sabemos, pero que no habíamos escuchado nunca que lo dijera a alguien que maneja la policía. Y me llama la atención la declaración del secretario de Gobernación en el sentido de decir no a la desaparición de poderes. No coincido con algunos temas legislativos planteados en tribuna, ¿no? Sí, pero que también ellos gobernaron y no hicieron nada, y la ingobernabilidad no es de hoy en Michoacán, digo, no es de ahorita. En el gobierno de Calderón también se vivió completamente. Entonces yo siento, como dice Pancho, como lo expresas tú, la buena intención está en la mesa. Yo creo que el secretario de Gobernación es un hombre que conoce la política interna. Miguel Ángel Osorio Chong sabe muy bien y tiene más información, por supuesto, que cualquiera de nosotros. Y si se atreve a aseverar un tema como esto, que regresará a la paz, que no a la desaparición de poderes, inclusive dice, no más policías a Tamaulipas, porque los que hay son suficientes, aunque la alcaldesa maneja, necesito que vengan más, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que debe de ser analizado. Francisco tenía en la expresión de la sociedad debe participar enorme razón. Y es que la parte de la sociedad en Michoacán y en todo el país es la denuncia la que obliga a la autoridad a trabajar de una manera más puntual. Pero da miedo, no tenemos la cultura de denuncia. ¿Por qué decir si somos más los buenos? No actuar en ese sentido. Hoy la denuncia es anónima. Hoy la denuncia no tienes que dar datos, ni un número telefónico, ni siquiera tu identidad. ¿Por qué? Porque se comprobó que así como se denunciaba, el dar los datos personales o de un domicilio era un riesgo enorme. Eso ya quedó eliminado. Pero el valor, porque el sometimiento del miedo puede prolongarse mucho tiempo. Claro. Si no hay una respuesta de la sociedad para decir,
en tal calle hay, por ejemplo, narcotienditas en tal número de tal calle, de tal colonia, y colgar, por ejemplo. Lo que más vive la gente en provincia es la intranquilidad o la zozobra. En Michoacán llegaron a haber capítulos de que no entraban alimentos porque no querían los templarios, porque no pagaban los camiones de lo que fuera de la productos ruta, alimenticios, la cuota por ingresar. Luego a esto se sumaron hasta los normalistas secuestrando autobuses y tráilers. O sea, la sociedad es muy importante y además le corresponde la denuncia como instrumento. Yo conocí una frase hace tiempo que creo que tiene una gran vigencia, es que solo la denuncia termina con la impunidad. Aunque se ha hablado que muchas empresas han salido de Michoacán y con esto se han perdido empleos, obviamente pues el tema económico ha mermado, todo lo que tú dices viene haciendo una ola creciente, ¿no, Pancho? Sí, y voy a tocar aquí un tema que no hemos tocado, que es la de la depuración de los policías. Sí, los cuerpos policíacos. Los cuerpos policíacos. Felipe Calderón alguna vez dijo que este problema no se iba a resolver sin una depuración a fondo de todos los cuerpos de policía. Yo coincido ahí al 100%. El ingreso de la Marina a Lo Lázaro ratificó Cárdenas, Osorio también, ¿no? el ingreso de la Marina a Lázaro Cárdenas y la salida de los policías que fueron dizque a capacitarse, vamos a ver cuántos regresan. Pues eso es un indicativo de dónde estaban las policías y de qué lado estaban. Es el problema, que aquí pues ya no sabes si te cuidan o son los que te van ahí a hacer el daño. O ellos te van a asaltar. Alguna vez se puso como ejemplo que si tú caminabas por la noche por una calle, como digo, la banqueta, la acera, y veías a un policía, te asustaras. Que te cruzaras al otro lado. Lo cierto es que, la verdad, es una tarea muy importante de la que la autoridad reconoce que no va a ser fácil. Sí, no, eso no va es a ser importante. Fácil. Y hay que, esto no es de ahorita, ni tiene la culpa Fausto, esto viene ni Leonel Godoy. Muy atrás. Es un problema que dejaron crecer, lo dejaron como lo refleja el discurso ayer del secretario de Gobernación, son territorios que se abandonaron por los gobiernos estatales, el gobierno municipal, y ahora que están completamente rebasados, pues se impone que entre la Marina y el Ejército, las Fuerzas Armadas, cuya tarea hay que recordarlos porque ya se nos olvidó. Que no es la esa. De policías, claro. Pero ahora sí que el mismo mando constitucional del jefe nato de las Fuerzas Armadas, que considera la necesidad de que esté el Ejército, la Marina y la Policía Federal Preventiva en esta administración, sigue vigente. Porque cuando ha habido la sustitución, como ocurrió en Nuevo León, que es un caso donde la delincuencia ha disminuido y siguen contratando policías que capacitan durante año y medio con una beca y hacen exámenes de confianza, y ya que los supervisa la Defensa o Marina o la PFP, los ingresan al servicio, pero con un control que les permite saber sobre qué cuadrante se mueve cada policía y la periodicidad de los exámenes de confianza. Creo que Monterrey, junto con Tijuana, Juárez, pudieran ser ejemplos de que sí se puede disminuir y bajarle un poquito a la violencia que se vive en ciertos lugares ya muy focalizados, ¿no? Estás hablando de esta policía nueva que creó Rodrigo el Medina. gobernador Rodrigo Medina, que parece que es bastante exitosa, y digo, pues lo vemos reflejado en ya no está Monterrey en las 8 columnas como estaba anteriormente. Como está ahora Michoacán, Tamaulipas. Casino Royal y todo eso, como está Michoacán, como está Tamaulipas. Bueno, y finalmente el gran tema en el que siempre hemos coincidido, no solamente en la policía, sino en todos, es la grave corrupción. La corrupción que está dentro de los mandos de la policía y que hoy los exámenes de confianza, el método de inteligencia, que yo creo que eso puede traer consecuencias muy buenas, ¿no?, para la seguridad del país, y es una intención a la cual todos le apostamos. Todos queremos en México recuperar pues la añorada paz y la seguridad de nuestra patria. Porque pareciera el monstruo de 1000 cabezas el crimen organizado. No, bueno. Van 27. Bueno, pues, ¿cuántos cartelitos hay? O sea, ahí... Fragmentados. En esa zona están los templarios, está lo que queda de la familia michoacana, están los Zetas, el cártel del Milenio, está, bueno, se atomizó muchísimo las grandes bandas del narco. Y eso
de alguna manera está impidiendo el control. Y explica... Porque no tienes con quién negociar, son muchas cabecitas. Y explica la violencia entre grupos. Sí, claro, porque el pleito ya es entre ellos al final, buscando tener el territorio control. Y en la geografía que además pues no es tan grande, pues imagínate 4 disputándose cada lugar, pues ahí es donde viene el término del tema de violencia. Y Lázaro Cárdenas, que es el puerto de entrada, es el tercero o cuarto puerto más importante de este país. Ya la Marina finalmente ya custodia el puerto, ya el ejército. Pero ¿cuánto tiempo se habla de que está militarizado Michoacán. ¿Cuánto yo tiempo creo que dejaron eso como zona libre? Muy abandonado al final. Tierra de nadie, como tú lo dijiste, la mina de oro. Claro. La mina de oro para los delincuentes, ¿no? Bueno, la tierra de nadie incluyendo sigue siendo. Delincuentes del lado de la autoridad, ¿no? Bueno, claro, pues era lo peor, lo que estaba dentro de la policía. Un dato importante también que mencionaba ayer el señor secretario Miguel Ángel Osorio Chong, es que el trabajo que se viene haciendo en todo el país tiene características de acuerdo a la gravedad, como si dices, con toda propiedad. Si Michoacán creció como un enorme volcán que de pronto hace erupción... Estalló. ¿Sí? Y ahora toda la lava que escurrió, por decirlo metafóricamente, está siendo contenida y vamos a ver muy pronto capítulos de reacción, como lo vimos con los atentados a instalaciones de la Comisión sin duda, Federal imagínate de la Electricidad. cantidad de armas que hay en esa zona. No, y por el puerto que entraban los contenedores. Policías municipales, policías estatales, ejército, marina, cárteles de la droga. Sí, además de las fuerzas policiales. Comunitarios. Autodefensa, es un finalmente. Es un cóctel, pero... Oye, Raúl, pero aquí también hay un tema preocupante, el tema político, a donde también ya se está infiltrando el narcotráfico y ahora la determinación de los candidatos vienen bajo... persinados bajo los grupos que allí los que manden, renuncian ¿no? siendo parte de amenazas. Bueno, también. Si no se van a someter al capricho de esos grupos. Como ¿no? El miedo no anda en burro. No anda en burro. Por cierto, en burro anduvieron varios en el Paseo de la Reforma, ahora con una marcha. Ya lo que fue el Barzón. Burros y burritos, en su versión siglo XXI. Pero volviendo a este asunto, no cabe duda que hay de la sociedad un compromiso no cumplido y del gobierno una tarea por hacer. Porque sí hay cifras que dan datos de avances, pero el problema, por ejemplo, es... Pero esas cifras, Raúl, insisto, yo sé que ¿cuántas veces no las escuchamos con calma? Así, con Hay quién sabe cuántos capos agarramos, cuántos decomisos y era la feria de los números pero la violencia no bajaba. Al contrario. Entonces, sí, qué bueno que nos digan que bajaron. El beneficio de la duda está. Secuestro y tal. Bueno, yo creo que a ese le apostamos todos, ¿no? Sí, pues le digo, finalmente, ojalá y recuperemos el país, ¿no? Porque sí, es urgente. Porque la crisis de inseguridad sí se respira. Yo me acuerdo de chiquito cuando iba a Michoacán, era un oasis, o sea, era un pueblo tranquilo, era un estado muy... Podías ir al mercado de dulces y caminar tranquilo, comprar los merenderos ahí en Morelia, en fin. Que además es un estado precioso, turísticamente importante, que ha dejado de serlo porque pues, el turismo tiene miedo y además el gobierno no te brinda la seguridad plena de que vayas y estés tranquilo. Hoy el gobernador Fausto Vallejo dio a conocer 15 puntos de un programa creado por el gobierno a su cargo para complementarlo y supervisado por la autoridad federal para poder tener presencia, porque la verdad el gobierno de Michoacán en esta crisis se ha visto disminuido, o más bien rebasado. Rebasado, yo, ¿no? Sí. Con más presencia. Pues la vez pasada dijo que no pasaba nada, ¿no? Así que espero que ahora sí sepa qué está pasando. Es que por decir no pasaba nada, pasaba todo, claro. Y salía todo también por el puerto. No, pero también ya rectificó, estaba leyendo yo aquí esta primera plana donde dice Vallejo, tiene razón el obispo sobre la alarma. Ya viste que el obispo lanzó una alerta. Pues ya reconoce que eso ya es reconocer que está pasando algo, ¿no? Sí. Como lo vivido en Matamoros el domingo también fue terrible, ¿no? Pues era lo que te evocaba yo, fueron 13 enfrentamientos, 13 muertos, o sea, sigue. Pero yo lo que dirán pienso... que son de hechos aislados y todo, pero es lo mismo que oímos siempre. Yo tengo amigos empresarios que decían, imagínate que la autoridad que nos gobierna en Matamoros salga y diga, cuidado, nadie salga de su casa. Digo, eso debe ser aterrante. Es mostrar una debilidad que nada beneficia. Y sus declaraciones. Más que a la delincuencia. Auxilio, necesito que venga la Sedena, necesito que me conteste el ejército, requiero que venga más policía. Y bueno, por este caso de la edil de Matamoros, sí generó una reacción
de pedirle a la Secretaría de Gobernación, más bien el secretario concretamente al gobernador Egidio Torre, que tuviera la coordinación para que la alcaldesa sepa cuáles son los mecanismos, ¿no? Para poder en un momento dado llegar a la solicitud. Ahora, esto de solicitar fuerzas federales, no es la alcaldesa la única. Eso se ha repetido en el país. No, lo que decimos es la manera como lo hace. Claro, digo, es una mujer muy joven, yo no sé cuánta sea su experiencia y si el equipo que la acompaña realmente prácticamente sepa. Toque de queda. Al que convocó. Que queda. Bueno, vamos a hacer una pausa. Está usted en Contrastes 40. Volvemos en un momento. Gracias. Estamos de regreso en Contrastes 40. Enviamos saludos a quienes nos ven en Puebla a través del canal 6.2. Y recuerde, los días 7, 8 y 9 de noviembre, Puebla será el marco de la Ciudad de las Ideas, un evento que reúne intelectuales, artistas y activistas que hablarán de espiritualidad, religión, ateísmo y ciencia. Y adquiera la revista Central. Destaca el reconocimiento que hizo el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a los niños de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, un proyecto en el que el presidente del Grupo Salinas, Ricardo Benjamín Salinas Pliego, ha logrado importantes avances que han cambiado la vida de muchos pequeños que hoy son ejecutantes de algún instrumento y lo hacen muy bien. Y les recuerdo que en el hashtag Corrupción Urbana, Proyecto 40 está avanzando gracias a la denuncia de usted. En el caso de Iztapalapa, el director de Protección Civil fue comprobadamente cesado porque tenía actos de corrupción y además la corrupción no solamente en este caso hablando de Iztapalapa o de las delegaciones de las autoridades, sino también de los particulares. Hashtag Corrupción Urbana, Proyecto 40 espera su llamado. Y bueno, pues ahora en torno a lo que ha sido ya la aprobación del paquete hacendario, en fin, ahora resulta que están siendo amenazados legisladores por haber votado por eso. Pues pero sí, tienen defensores también. Tienen defensores. ¿Verdad? Sí, vamos un poquito a contextualizar. Efectivamente, después de que se aprueba la reforma fiscal, hubo una campaña ahí orquestada, acusan al PAN y a la Coparmex. La fuente es el coordinador del PRI, ¿no? En la Cámara. No. En el que efectivamente se han exhibido en espectaculares, estos son los traidores que votaron en contra del pueblo. Sí, yo ahí traigo un sentimiento contradictorio, es decir, no me gustaron los impuestos como a nadie en el país, estoy consciente que hay que pagarlos, pero yo no creo que exhibirlos de esa manera, exponerlos de esa manera. A Lilia Merodio, la senadora del PRI en Ciudad Juárez, ya le apedrearon la casa, ella pidió protección al presidente y al secretario de Gobernación, porque la amenazan prácticamente todos los días, le publicaron sus teléfonos y todos los días y diario, y si tú lees en las redes sociales, bueno, ni que te platico cómo han puesto a todos los legisladores, es decir... A los del norte y a los del sur. Pero mucho más a y la prensa también en muchos se ha encargado de difundir norte, eso. ¿no? Esa ha sido donde más... También la sur, ¿eh? En la sur también ha sido terrible. Claro, porque el golpeteo hay también, a senadores y legisladores, diputados federales, que además, pues, fue terrible ahí el golpe a la economía. Entre lo necesario políticamente, que fue lo que fue a aprobar o a votar a favor, y lo que hoy es el resultado de eso, no se había dado en México un evento así de amenazas. No, pero lo que tienes que decir es la queja de Silvano, como si Michoacán estuviera, como dices tú tu frase, el horno para bollos, y Silvano casi llora en la declaración donde dice, oiga, no me hagan eso. Tan es así que el diputado Beltrones, muy generoso con el PRD, sale y lo defiende, ¿no? Y entonces dice, no toquen a Silvano porque pues hizo bien por la patria mexicana. Pero tú estás hablando de cuando él denuncia la campaña de odio. Sí, de la que estamos, de la que del pide PAN. Que se detenga, ¿verdad? Y que además dice que el PAN saca fascista, los espectaculares, ¿no? Él declara y dice Partido Acción Nacional fue
fue, inclusive ayer salió Gustavo Madero. Hay espectaculares que traen el logo del PAN, eso ni hablar, ¿eh? Los vimos retratados en las portadas de los periódicos, está el logo del PAN ahí, evidentemente si no es el PAN nacional, es el PAN local. Digo, de eso no hay, está exhibiendo a los diputados. No, porque el senador Gil ha declarado abiertamente en contra de esto. O sea, ha dicho, sí, nosotros hemos abanderado estas causas, como si no en otros momentos se han abrazado en el pacto y han bailado un vals padre, ¿no? ¿También? No, sí, claro, no, pero me refiero al hecho de que pues están muy cruzándose las acusaciones. ¿Quién está detrás de todo esto? O sea que ahora ya no son tan amigos el PRD y el PAN. El PRD y el PAN ya dejaron de ser amigos. Un rato. Y pues de aquí a que Córtalas, como decían en la primaria, ¿no? De aquí a que pase la reforma energética, yo creo que van a estar. No, y la política cortados, que va a estar de a peso y también. La política, ¿no?, que va a estar pero yo creo que la diferencia pues está ya muy decantado cómo va. El PAN va a aprobar la reforma energética junto con el PRI, el PRD va en contra. O sea, se van turnando, ¿no, Raúl? Pues sí, porque de alguna manera PRI y PRD, en el caso hacendario, funcionaron muy bien. El PAN dijo no. Buena parte del PRD, porque no todos. Sí, al final. Pero la gran mayoría, ¿no? Al final del día se decantaron muchos, ¿no? Sí. No, y luego tú vas a escuchar al PAN quejarse de que el PRD los está agrediendo porque votaron la reforma y entonces sí seguro va a salir el diputado también a defenderlo. Hay que verlo con la seriedad de esto. El riesgo es exhibir de esa manera, estos son los traidores de la patria que votaron. Son los traidores que votaron contra el pueblo y tal. Debería haber una responsabilidad. Bueno, hemos llegado hacia el final de Contrastes 40. María Elena Orantes, gracias. Francisco Garfias. Muy buenas noches. Y gracias a usted por su atención. Aquí lo esperamos el próximo miércoles. Lo demás sigue detrás. Muchas gracias. Buenas noches.